Bueno, comenzamos con el bloque 2, donde vamos a trabajar un concepto que va a atravesar después los años subsiguientes, que es funciones, ¿sí? Principalmente después función lineal. En esta clase vamos a trabajar cuestiones generales de función, a qué llamamos una función, su representación gráfica y el análisis de conjuntos importantes de las funciones, con lo que vamos a poder trabajar los primeros dos ejercicios de la práctica. ¿Qué es una función? Si yo tengo dos conjuntos, A y B, un conjunto es una colección de cosas, ¿sí? Supongamos que tenemos un conjunto A, en donde tenemos la letra A, la letra B, la letra C, otro conjunto B, donde tenemos el 1, el 2, el 3 y el 4. Por ejemplo, dados dos conjuntos, una función es una relación que nos une elementos del primer conjunto con elementos del segundo conjunto. O sea, una función es una relación que cumple dos condiciones. Primera condición la llamamos existencia. Todo elemento del primer conjunto, en este caso el conjunto A, está relacionado con algún elemento del conjunto B, del segundo conjunto, vamos a ponerle. Segundo conjunto. Para representar la relación lo voy a hacer gráficamente con una flecha. O sea, si el elemento A está relacionado con el número 1, voy a poner una flecha entre la letrita A y el 1. ¿Sí? La condición de existencia lo que nos diría es que de cada elemento del primer conjunto sale sí o sí una flecha. Si hay algún elemento del cual no sale una flecha, eso no va a ser una función. La segunda condición es lo que llamamos unicidad. Cada elemento del primer conjunto se relaciona con solo un elemento del segundo conjunto. Quiere decir que de cada elemento que tenemos acá sale una y solo una flechita. Por ejemplo, si yo tomo así, el B también va al 1 y el C va al 4, en este caso esto me define una función. Cumple la existencia, sí, de cada elemento del primer conjunto sale una flecha. Cumple la unicidad también, porque de cada elemento sale una sola flecha, no sale más de una flecha. Y eso es lo que llamamos unicidad. O sea que esta relación es función. Vamos a ponerle nombre para no decir primer conjunto, el segundo conjunto. ¿Sí? Al primer conjunto lo llamamos conjunto de salida. Al segundo conjunto lo vamos a llamar conjunto de llegada. O sea, una relación para hacer función, para cada elemento del primer conjunto le asigna algún elemento del segundo conjunto, ¿sí? Pero cada una de esas asignaciones es única, no sale más de una flecha. En el caso de tener una función, si f es función, ¿sí? Al conjunto de salida lo vamos a llamar dominio de la función, y al conjunto de llegada
codominio de la función. O sea, en este caso, como mi relación es una función, el conjunto A es el dominio, todo el conjunto B es el codominio. Fíjense que al conjunto B le puede llegar a un elemento más de una flecha, o pueden quedar elementos que no tengan flechas que reciben, y eso no hace que deje de ser función. Las condiciones, tanto de existencia como de unicidad, corresponden a los elementos del primer conjunto. El conjunto de salida es el conjunto donde vamos a prestar atención en ese sentido. Por ejemplo, si yo tuviera lo mismo, el conjunto A con A, B y C, el conjunto B, ¿sí?, con 1, 2, 3, 4, y yo tuviera el A con el 1, el B con el 1, el B con el 2, esto no es función porque no cumple existencia. Hay un elemento del conjunto de salida del cual no sale ninguna flecha, no se relaciona con nadie. Si tuviera A, B, C, 1, 2, 3, 4. A con B, B con C, C con 3 y C con 4. Esta tampoco es función. A ver, foco, ahí. No es función porque no cumple la unicidad. Del C salen dos flechas. Si bien cumple la existencia, todos los elementos del conjunto salen flechas, como del C salen dos flechas, entonces no se está cumpliendo la unicidad. Hagamos otra que sí sea función. Por ejemplo, A, B, C. Tengo B, 1, 2, 3, 4. Yo podría asignar al A el 1, al B al 2 y al C al 2. Como se cumple existencia, porque cada elemento del conjunto de salida sale alguna flecha y se cumplen la unicidad, porque es una sola flecha que sale de cada elemento, entonces es función. El dominio, si lo llamamos F a mi relación, el dominio de mi función es el conjunto A. Dominio lo voy a resumir como DOM, y el nombre que le puse a la función. El codominio, que dijimos que era el conjunto de llegada cuando tengo una función, mi codominio es el conjunto B. ¿Sí? O sea, dominio, codominio. Ahora vemos que del conjunto B no usamos todos los elementos, estamos usando solamente esta parte de acá. Le vamos a poner un nombre a eso, al conjunto que tiene los elementos del codominio que efectivamente usamos, lo vamos a llamar imagen. La imagen de F, en este caso, es el conjunto que tiene al 1 y al 2. O sea que acá tengo el dominio de F, este es el codominio de F, y esto de acá adentro que nos queda es la imagen. Ahora, dentro de las posibilidades, ya yo puedo armar funciones, como hice acá, entre conjuntos que tienen letras y números, entre conjuntos que tengan personas y colores, personas y números de documento. Puedo definir una función con conjuntos que tengan cualquier tipo de elementos. Nosotros vamos a trabajar un caso particular, que son las funciones numéricas. ¿Qué es una función numérica? Su dominio y su codominio son conjuntos con números.
Ya expandimos el conjunto de los números, así que ya trabajamos dentro del conjunto de los números reales. O sea, los números que pueda haber son tanto naturales como enteros, como racionales, como irracionales. Cualquier tipo de número puede aparecernos en el trabajo con nuestras funciones numéricas. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo 1, 2, 3, 4, y en B tengo 1, raíz de 2, raíz de 3 y 2, yo podría armarme esta función. Al 1 le asigno el 1, al 2 el raíz de 2, al 3 el raíz de 3, al 4 el raíz de 2. Sí, pongamos otros números, qué sé yo, 5, 7, 9. Esto es una función numérica. ¿Por qué? Porque tanto el dominio como el codominio son conjuntos numéricos. Mi dominio, y la llamamos G, por ejemplo, es el conjunto A. O sea, tiene al 1, al 2, al 3 y al 4. El codominio de G es el conjunto B. Tiene al 1, al raíz de 2, al raíz de 3, al 2, al 5, al 7 y al 9. Pero solamente los que uso del codominio son estos 4 de acá. Entonces, mi imagen de la función G es el conjunto que tiene al 1, raíz de 2, raíz de 3, 2. Cuando trabajamos funciones numéricas, para decir que qué me asigna mi función a un cierto valor, lo puedo representar de distintas formas. Por ejemplo, podría hacerme una tabla. X, G de X, en lugar de el gráfico. Y decir, cuando agarro el valor X, 1, ¿sí? O sea, los valores X son los valores, van a representar valores del dominio. G de X, esto me va a representar que devuelve la función G al valor X. Si X vale 1, la función G para el valor 1 me devuelve 1. La función, si X vale 2, la función G me devuelve raíz de 2. Si X vale 3, la función G me devuelve raíz de 3. Y si X vale 4, la función G me devuelve 2. Esto mismo lo podemos decir así. G, si le doy un 1, me devuelve un 1. G de 2 me devuelve raíz de 2. G de 3 me devuelve raíz de 3. G de 4 me devuelve raíz de 4. Esto es una cuestión de notación, no hay una multiplicación acá. Cuando yo pongo G, por ejemplo, en 2, lo que estoy representando es qué valor del codominio asigna la función G al valor del dominio 2. O sea, si yo a mi función le doy un 2, ¿qué me devuelve? Me voy acá, digo, el 2 me devuelve raíz cuadrada de 2. Si pongo G en 3, es la función G, ¿a quién manda el 3? Me agarro el 3 y me fijo a dónde va, al raíz de 3. G en 4, quiere decir, agarro el 4 y veo qué es lo que me devuelve la función, en este caso, 2, raíz de 4 que es 2, ¿no? Raíz de 4 es 2. Y otra forma de representación, puedo hacer una tabla donde en cada fila tengo un valor del dominio y quién le asigna la función del codominio, escrito como puntual, que me devuelve valor por valor la función. Es cada uno de estos
renglones de información lo puedo pensar como par ordenado. O sea, yo puedo armarme pares ordenados, las funciones numéricas me permiten armar pares ordenados que puedo representar en un sistema de ejes coordenados, que es lo que vamos a hacer ahora en un rato. De ejes coordenados. O sea, yo podría decir que cuando x vale 1, la función me devuelve un 1, diciéndole que 1, 1 es una de las parejas que me forma la función. Que el 2 raíz de 2 es otra, es 2 punto y coma raíz de 2. 3 punto y coma raíz de 3, 4 punto y coma 2. O sea, ¿cuál es la lógica de formación de estos puntos? Asigno un valor x, ¿sí?, que es un valor del dominio, y la segunda coordenada es lo que me devuelve la función para ese valor x. Ahora vamos a ver cómo podemos pensar eso en un sistema de ejes coordenados. Damos vuelta a la hoja. Pensemos otra función. Imaginemos que me dicen otro ejemplo. Me dicen que tengo x, f de x. O sea, la función se llama f. Tengo el 1, el 2, el 3 y el 4. Al 1 me asigna el 2, al 2 el 3 el 4 y al 4 el 5. Y el 5 el 6. Hagamos una más. ¿Qué puedo decir con esto? Bueno, digo, f en 1, la función, si le doy un 1, me devuelve un 2. F en 2, si a la función le doy un 2, me devuelve un 3. F en 3 es 4. Si a la función le doy un 3, me devuelve un 4. Eso representa la tabla. F en 4 es 5 y F5 es 6. Entonces los pares ordenados que me voy a armar son un cierto valor del dominio y lo que me devuelve la función para ese valor del dominio. O sea, si pongo un 1, la segunda coordenada de mi par ordenado es f en 1. O sea, es el 1, 2. Si pongo el 2, la segunda coordenada es f en 2. O sea, es 2, 3. Si pongo el 3, tengo f en 3 como segunda coordenada. O sea, tengo el 3, 4. Si tengo el 4, tengo f en 4 como segunda coordenada. Así que me queda el 4, 5. Y con 5 me queda f en 5 como segunda coordenada. El 5, que es lo que me devuelve la función, me devuelve un 6. O sea, me queda el 5, 6. ¿Por qué escribimos esto así si tenemos una tabla que me representa lo mismo? Porque esto yo lo puedo pensar como puntos en un sistema de ejes coordenados. Sistema de ejes coordenados, tenemos dos rectas numéricas que se forman, que se cortan en ángulo de 90 grados, en donde tenemos ubicados los números, son rectas numéricas. O sea, nos marcamos los enteros como para tener una orientación. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5. 1, 2, 3, 4, 5. Para el otro lado estarían los negativos, menos 1, menos 2, menos 3. Y hacia arriba y hacia abajo tenemos también una recta numérica que tiene los positivos para arriba. 1, 2, 3, 4, 5. Pueden estar el 6 también. Y para abajo negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4.
A las rectas numéricas estas se los llama ejes, ¿sí? Y se los diferencia por nombre. Este es el eje X, este de por acá es el eje Y. A partir de tener un sistema de ejes, estos se llaman ejes cartesianos, el contar con un sistema de ejes cartesianos es como cuando damos la dirección de una calle, de una casa. Damos dos datos, el nombre de la calle y el número de puerta. Y eso nos permite ubicar de forma única una casa. Acá lo que hacemos es, en un sistema de ejes cartesianos, ubicar los puntos a partir de dos coordenadas. La coordenada con respecto al eje X y la coordenada al eje Y. Vamos a usar los puntos de mi función para pensar cómo graficar estos puntos en este plano. Tengo el punto 1, 2. ¿Sí? Un punto cualquiera del eje, de los ejes cartesianos son de la forma X, Y. O sea, la primera coordenada me dice cuánto me tengo que mover según el eje horizontal, y la segunda coordenada me dice cuánto moverme en el sentido del eje vertical. Por ejemplo, si tengo el 1, 2, ¿sí? Acá vamos a poner el menos 2, menos 1, vamos a agregar menos 2, f de menos 2, para usar también los negativos, menos 2, menos 1. Quiero graficar el 1, 2, ¿cómo lo voy a pensar? Arranco desde este punto, donde se cruzan los dos ejes, que es lo que llamamos el origen de coordenadas. Origen de coordenadas. La primera coordenada me va a decir cuánto me tengo que mover hacia la derecha o hacia la izquierda en mi sistema de ejes. Como acá tengo un 1, arrancando, siempre arranco desde acá, me muevo 1 hacia la derecha. La segunda coordenada me dice cuánto moverme hacia arriba o hacia abajo. ¿Sí? Como tengo un 2, me dice, bueno, movete 2 para arriba. Y siempre me voy a mover en perpendicular. O sea, me muevo 1, me muevo 2. Si me fijo, si bajo en perpendicular así al eje X, estoy justamente en el 1. Si me voy en perpendicular hacia el eje Y, estoy justo en el 2. O sea, es el 1, 2. El 2, 3. Es caminar desde acá, 2 a la derecha, y desde donde llegaste, movete 3 para arriba. Me muevo 3 para arriba y llego a este punto. Este punto, este punto. ¿Sí? Si miro en perpendicular, me marca justamente el 3. Si miro en perpendicular hacia el eje X, me marca el 2. Y así voy graficando cada uno de los puntos. El 3, 4, me paro en el 3, me corro 3 a la derecha y después me muevo 4 para arriba. Este de acá. El 4, 5. Me muevo 5 para arriba desde el 4. Me muevo 4, 5 para arriba. Y el 5, 6. Estoy por acá. Este punto, este punto, este punto, este punto. Este es el 1, 2. Este es el 2, 3. Este es el 3, 4. Este es el 4, 5. Este es el 5, 6. Y había agregado 1, menos 2, menos 1. ¿Qué es eso? Me muevo 2 hacia la izquierda hasta el menos 2. Y después, como dice menos 1, me muevo 1 para abajo. Este que agregué es el menos 2, 1. A este conjunto de puntos, este y este, es lo que llamamos gráfico de la función. En este caso, como mi función solamente tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 relaciones,
Mi gráfico está conformado por 6 puntos. No los voy a unir porque no tengo, la única información que tengo de mi función es todos estos. Uno se tienta de ver puntos y quiere unirlos de alguna forma. ¿Sí? Pero siempre el gráfico de una función lo que me representa es cada punto del gráfico me representa una de estas parejas que me forma mi función. O sea, cada punto me dice, para un valor X, ¿qué es lo que me devuelve la función? Y eso lo vamos a mirar en el eje Y. Por ejemplo, pensemos al revés. Imaginemos que me dan el siguiente gráfico. Mm, mm, mm. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3. Este es el eje X, este es el eje Y. Me marcan este punto este punto de acá, estos 4 puntos. ¿Sí? Me dicen que son los puntos, ¿sí? Corresponden a una función que llamamos f y me piden, bueno, armate una tabla. Entonces, ¿cómo leo los puntos del gráfico para sacar información? Vamos de izquierda a derecha. Me paro en este punto que pertenece al gráfico. ¿Cuál va a ser la primera coordenada en mi tabla? O sea, la que representa la X, justamente la coordenada que corresponde al eje X. O sea, de mi punto yo bajo hasta el eje X y miro qué número me marca en la recta numérica. Según la escala que me están dando, esto es el menos 1, menos 2. Para ver qué es lo que me devuelve f para ese valor de x, voy a mirar para el otro eje. O sea, me voy en perpendicular hacia el eje y miro qué punto me marca. En este caso estoy en el 1, entonces lo que me devuelve la función es el menos 2. A menos 2 me devuelve un 1. Esto mismo yo lo podría decir diciendo f en menos 2 es 1. Ponerlo así en la tabla o escribirlo así es la misma idea. Este punto de la tabla, me busco la coordenada x, es 1. Me busco la coordenada y, es menos 2. Entonces, f en 1 me da menos 2. Para este punto, me busco la coordenada x, es 3. Me busco la coordenada y, es menos 1. O sea que f en 3 es menos 1. Acá, para este punto, bajo en x, tengo el 4. Y acá tengo el 3, así que el punto es el 4, 3. O sea que f en 4 me devuelve 3. Vamos a agregarle 2 puntos más. Este punto de acá y este punto de acá. Miremos este punto. Está justo sobre el eje Y. O sea que si yo arranco acá desde el origen, no me muevo nada, ni a izquierda ni a derecha para llegar a este punto. Solamente me tengo que mover para arriba. Eso significa que la primera coordenada de mi punto es 0. Con 0 represento que no me muevo ni a derecha ni a izquierda. Y después, ¿cuánto me muevo? 2 para arriba. O sea, este punto, la segunda coordenada, es 2. Quiere decir que la función en 0 me devuelve 2. Ahora este punto de acá, me muevo 1, 2, 3, 4, 5 hacia la derecha. O sea que la x es 5. Pero después no se mueve nada para arriba ni para abajo. Se queda acá a esta altura.
como no se mueve nada ni para arriba ni para abajo, vamos a decir que la segunda coordenada es 0. Bueno, se trabó esto. Ahí resuelta la conexión. Entonces, a partir de la tabla, en la hoja anterior, pasábamos de la tabla, nos armábamos puntos y ahí nos armábamos el gráfico. En esta hoja hicimos al revés. A partir del gráfico nos generamos una tabla. En los casos que estamos trabajando tenemos precisión, tenemos pocos puntos y precisión sobre cuáles son sus coordenadas. Pero una función, si el conjunto, el dominio o el codominio son infinitos, ¿sí?, el gráfico va a tener infinitos puntos. Digo, en este caso, por ejemplo, el dominio de mi función, yo lo puedo escribir completito. Puedo decir, el dominio son los números estos que yo uso, -2, 1, 3, 4, 0, 5, lo mismo que la imagen. ¿Qué valores toma? Toma el 1, -2, -1, 3, 2, 0. O sea, los valores de la primera columna serían los del dominio, la segunda columna los de la imagen. Pero imaginemos que tenemos una función que su dominio, ¿sí?, su dominio es el intervalo -1, 5. O sea, para cada número entre -1, 1, 2, 3, 4, 5, entre -1 y 5, le asigna algún valor. ¿Sí? Supongamos, a ver, vamos a poner... Tengo este punto acá, este punto acá. Este que poner acá. Y mi gráfico hace esto. Me quedo para el otro lado que quería. O sea, tengo una línea que va entre el -1 y el 5. Me dijeron que el dominio era el -1, 5. O sea, que usa todos los valores reales que están entre este valor y este valor. O sea, si yo quisiera hacer una tabla, la tabla sería infinita. ¿Sí? Pero hay algunos puntos que yo podría analizar a ver qué pasan, a partir de que por la escala que me la dan, yo puedo leer cuáles son los distintos valores que toman las coordenadas de estos puntos. ¿Sí? En el ejercicio 2 se analiza justamente lectura de gráfico, pero la información que voy a poder sacar es muy específica. ¿Qué quiero decir? Si yo agarro este punto de acá y busco su coordenada X, y no sé, está en el medio entre el 1 y el 2, pero no sé cuán en el medio está. Lo mismo por acá. Me voy a la coordenada Y, está entre -1 y -2, pero no sé muy bien dónde está. Pero imaginemos que el ejercicio me pregunta cuánto es f en -1, cuánto es f en 0, f en 1, f en 2,
F en 3, F en 4 y F en 5. O sea, me pregunta por valores del dominio específicos que yo puedo encontrar fácilmente a partir de la escala. O sea, yo el -1 me lo encuentro acá. ¿Cómo puedo saber qué me devuelve la función para -1? Y bueno, me fijo qué punto de la función tiene coordenada x menos 1. Es este de acá. Me voy al eje y y entonces ahí puedo sacar qué es lo que me devuelve la función. Este punto me dice que para el -1 la función me devuelve el 1. Para el 0, busco un punto del gráfico que tenga coordenada x igual a 0. Me paro en el 0 y me voy para el gráfico. Este punto de acá. ¿Cuál es la coordenada y de este punto? Como tengo la escala, digo, esto es 1, 2. Es 2. Para el 1, me busco el punto que tiene coordenada x igual a 1, está justo acá. No está ni para arriba ni para abajo del eje x. Eso quiere decir que su segunda coordenada es 0. O sea que la función para el 1 me devuelve un 0. Para el 2, me paro en el 2. Me voy al gráfico. Tengo que el punto del gráfico que tiene coordenada x igual a 2, tiene coordenada y igual a menos 2. Menos 2. Me voy al 3. El 3 lo tengo por acá. El punto del gráfico que tiene coordenada x igual a 3, tiene coordenada y igual a 1. En el 4 vuelve a estar en el 0. Y el 5 me busco el punto y veo su coordenada. Es menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. O sea, información puntual puedo sacar del gráfico. La información puntual del gráfico, decíamos, y también puedo sacar ¿sí? La imagen mirando mi gráfico. Porque si yo miro los valores de y que usa mi función, o sea, este punto usa el menos 1, pero todos estos puntos van usando todos estos valores hasta el 2. Si yo voy bajando, se van usando todos los valores que van bajando hasta el menos 2. Si miro esto, vuelvo a repetir valores, pero no hay problema de repetir valores del conjunto de llegada o el codominio. ¿Sí? Cuando miramos un gráfico y queremos analizar la imagen de un conjunto, de una función, lo que vamos a analizar es entre qué valores se mueve el gráfico, no en sentido horizontal, sino en sentido vertical. Yo miro, el gráfico no está por encima del 2, el 2 es el punto más alto que llega, y acá el menos 4 es el punto más bajo. Y entre menos 2, entre menos 4 y 2, el gráfico va tomando todos los valores, recorre toda la región, no tiene ningún tipo de salto. Entonces, todos estos valores, hay algún punto del gráfico que lo usa. O sea que la imagen de mi función, en este caso, es el menos 4, 2. Entonces, en los primeros ejercicios de la práctica, lo que van a encontrar, ¿sí? Son algunos ejercicios de determinar con conjuntos si algo es función o no es función, algunas funciones que se les va a dar la tabla y van a tener que armar el gráfico, marcar los puntos de la tabla en el gráfico y después de lectura de gráfico, preguntando algunas cosas por este estilo. ¿Sí? Son los primeros 2 o 3 ejercicios los que van a poder hacer de la práctica. En la siguiente clase vamos a analizar conjuntos importantes de la función. Digo, pensando en este gráfico, podemos ver que hay partes en donde sube el gráfico, hay partes donde baja, hay partes donde vuelve a subir, donde baja, ¿sí? Eso nos van a interesar. Y con respecto al eje X, vemos que hay parte del gráfico que está por encima del eje X y parte del gráfico que está por debajo. ¿Sí? A eso le vamos a poner nombre en la clase 5, ¿sí? Y nos va a permitir resolver
más ejercicios de la práctica. Por ahora arrancamos con los 2 o 3 primeros, creo que son, ¿sí? Que trabajamos esta cuestión de funciones numéricas, funciones en general y un poquito de funciones numéricas y su representación en un sistema de ejes cartesianos.